Muy bien, pues yo encantado de estar en este contexto de la Sociedad Interamericana. Gracias Rocío, gracias Francisca por la invitación y por facilitar todo esto. Veo a varios amigos, veo a Ángel ahí, en here, veo a Mario, ya vi a Mario, no sé si habrá otros más, pero me da gusto verlos. Eh, Sí, muchas gracias a ti, Mauricio. Bueno, quiero un poco hacer una introducción, aunque la verdad que está un poco de más. Todos te conocemos, todas te conocemos perfectamente. Quería tomarme unos minutitos al principio de la presentación para agradecer a todos los asistentes de parte de la coordinación del Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada de la Sociedad Interamericana de Psicología, que es un poco el contexto que nos mueve. Agradecer mucho también a Francisca, que es mi compañera en esta coordinación, por todo el trabajo logístico previo al comienzo de esta conferencia. El profesor Papini comenzó su sólida formación académica en la Universidad de Buenos Aires y después de licenciarse cursó sus estudios de doctorado en psicología en la Universidad de San Luis. Desde el año 2000, el doctor Papini ha desarrollado su carrera académica en el Departamento de Psicología de la Texas Christian University. Además de su labor docente, el doctor Papini es un prolífico autor y editor de libros y artículos especializados en psicología comparada, evolución del comportamiento y neurociencias. Su investigación se centra en temas relacionados con el aprendizaje y la memoria, los mecanismos emocionales y la influencia de los neurotransmisores en el comportamiento animal. Una revisión de su extensísima lista de publicaciones deja muy claro lo importante que ha sido la contribución del doctor Papini al campo de la psicología comparada y la neurociencia a lo largo de su carrera. Y a la vez ha ejercido roles importantes en investigación y docencia tanto en universidades de Estados Unidos como en Argentina. Agradecemos, por tanto, muchísimo su presentación en el día de hoy y la verdad no imaginábamos una mejor forma de partir este nuevo ciclo de conferencias. Muchas gracias, Mauricio, y bueno, te escuchamos. Muchas gracias por tu palabra. Me sacaste 10 años de estadía acá en TCU, porque yo empecé aquí en el año 90, 1990, muchos de ustedes no habrían nacido Que son probablemente. 10 años, ¿vale? No, pero está bien, no hay problema. Eh, ok, entonces voy a share screen. Ah, muy bien. Pues primero quiero, además de agradecerle a la gente, a los que organizaron esto, a Rocío y a Francisca, Hola, eh, bien, ¿viste? Qué bueno. y además de agradecerles, quiero hacer una especie de un warning. Por ejemplo, esto que me acaba de pasar, un warning. ¿Sabes? Me sale la palabra inglesa, me sale más rápido a veces que la palabra castellana, la palabra española. Así que pido disculpas si de repente cambio, cambio y empiezo a hablar en inglés, porque la verdad es que estos problemas de los cuales voy a describirles a algunos, los tiendo a pensarlo para bien o para mal, a pensarlos en inglés. Entonces me cuesta un poquito a veces cambiar el chip. Por ejemplo, psicología comparada de la relatividad de incentivos. Hoy leía el título de mi charla y me parecía que estaba mal. Psicología comparada, primero, psicología comparada o psicología comparativa, no sé. Y de la relatividad de incentivos o de la relatividad entre incentivos. Pero no estoy seguro. Pero espero que se entienda de entrada antes de que nos toquemos en los problemas y que se vaya entendiendo mejor a medida que voy avanzando. Ok. Lo que quería hacer para comenzar era reconocer a la gente que ha trabajado en estos temas a través de las décadas, ¿no? Es un tema muy tradicional en psicología experimental y acá hay algunos de ellos que han contribuido. En especial reconozco a Abe Amser, que fue pionero en el desarrollo empírico y teórico de los estudios de relatividad entre incentivos. Alan Wagner, que lo conocen quizás mejor por el modelo de Red Scholar Wagner, pero antes del modelo se dedicaba mucho a hacer estudios de frustración
lo mismo que Jeffrey Gray, la parte más neurobiológica. Jeff Biderman, que es uno de mis mentores, trabajó la parte comparada. Helen Daly, que no pude conseguir una foto, entonces puse esta imagen de un artículo de ella, un capítulo de ella que me gusta mucho a mí en particular y que me influenció mucho. Charlie Flaherty, que hizo muchas contribuciones sobre la psicofarmacología de la relatividad en incentivos. Tiene ese libro que se llama justamente Incentive Relativity, relatividad de incentivos, que es del año 1996, y que es un libro muy importante para lo que hacemos en mi laboratorio. Y después mi colega de tantos años, Alba Mustaca, que contribuyó tanto al estudio de la relatividad de incentivos y que perdimos el año pasado, lamentablemente, pero que tuvo una vida muy fértil y muy productiva a lo largo de varias décadas. Colaboramos mucho en estos estudios y ahí está Ángel Gier, por ejemplo, que es descendiente de estas colaboraciones, especialmente con Alba, que ha dejado un montón de discípulos y un montón de gente que sigue activa y que sigue involucrada no necesariamente en este tema, algunos sí, pero otros se han diversificado y han dejado una contribución realmente significativa para Argentina y creo para Latinoamérica, ¿no? Una psicología centrada en la evidencia. Creo que eso es lo que se puede destacar de algo. Entonces vamos a comenzar por hacer una serie de preguntas. Una pregunta que se puede hacer es, ¿cómo se evalúa el valor absoluto de un incentivo? El valor absoluto, que voy a distinguir del valor relativo. ¿Cómo se evalúa el valor absoluto de un incentivo? Y yo tiendo a ejemplificar estas cosas con incentivos que a mí me gustan. Es una forma de también decir que el valor de un incentivo tiene algo de idiosincrático, algo de personal. Las cosas que a mí me gustan pueden ser diferentes de las que a otros les gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sushi, pero hay gente que la idea de comer un pescado crudo no le cae bien. Entonces lo voy a ejemplificar con cosas que a mí me gustan o cosas que me gustan menos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a mí me gusta mucho la pizza. Soy un fanático de la pizza, y en particular de este estilo de pizza que se ve aquí a la izquierda, ¿no? La pizza de estilo Detroit. Pues uno puede pensar en el valor absoluto en términos de cantidad. Por ejemplo, una pizza entera versus una porción de pizza, ¿no? ¿Cuál es el valor absoluto de estas dos? Pues para una persona como yo, a quien le gusta la pizza, el valor absoluto de la pizza entera es mucho mayor que el de la porción, aunque el producto es el mismo. Y yo lo puedo ejemplificar con una rata en este video que van a ver, que ha tenido 10 sesiones de acceso libre por 5 minutos a una solución de sacarosa del 32%, que es extremadamente dulce. Las ratas son animales omnívoros que prefieren estas soluciones dulces. Y lo que van a ver aquí simplemente es un animal que se pasa básicamente 5 minutos lamiendo el tubo por donde sale la solución de sacarosa. No hay nada interesante para ver acá, porque la verdad es que estos animales en estas condiciones no presentan nada especial. Lo único que es interesante, en mi opinión, de ver aquí es la extraordinariamente alta frecuencia del lamido que tiene la rata. Es eh, un patrón de acción que ahí se puede ver, que está coordinado a nivel, como vamos a ver, a nivel del tallo cerebral y que tiene un grado de automaticidad extraordinaria. Muy bien, entonces un animal que evalúa, si tuviera, que no tengo videos de esta rata misma lamiendo una solución de menor valor, verían que lame con igual intensidad, pero que la frecuencia de la duración de los episodios de lamido es menor y que el intervalo entre sucesivas ráfagas de lamido se hace mayor. O sea que así diferencia uno
el valor de incentivo que tiene para una rata, por ejemplo, beber soluciones de sacarosa de distinta concentración. Yo he trabajado con muchas especies y cuando miro los datos que recogimos con muchas especies, aparece un escenario que es más o menos así. Espero que puedan ver mi cursor. Sí, ¿verdad? Ok. Eh, lo que van a ver... Mauricio. Ok. Lo que quiero ver es, empiezo mostrando esto arriba a la izquierda, que es el trabajo de Elliot. Elliot era un discípulo en el laboratorio de Tolman, cuya misión en la vida era demostrar que el aprendizaje no se podía reducir a asociaciones estímulo-respuesta. Y lo demostró entre otras formas, entre otros casos, con el experimento de contraste sucesivo negativo. En este caso, lo que muestro aquí es la fase de precambio. Antes de que las cosas cambiaran, los animales estaban expuestos a dos eh, incentivos cualitativamente diferentes, uno de mayor valor, que era básicamente un cereal húmedo, y otro de menor valor, pero aceptable, que eran las semillas de girasol. Y lo que se ve es que la cantidad de errores que las ratas cometían durante una fase de precambio a un ensayo por día, eso eran menores, los errores eran menores cuando los animales encontraban en el laberinto, al final, en la caja meta, el incentivo de mayor valor, el cereal. Y vean que lo mismo pasa en un montón de otras especies. Aquí debajo de eso está el trabajo que hicimos con Rubén Mucio del Instituto de Biología y Medicina Experimental en Buenos Aires, con sapos. Debajo está el trabajo de Jeff Peterman con el carpín dorado. Está también el trabajo con tortugas que hicimos con Masato Ishida en la Universidad de Osaka, en Japón. Y está el trabajo que hicimos aquí en TCU con palomas. Todo esto es un ensayo por día. Y también aquí tengo estos datos con el estornino, una ave cantora que hizo Esteban Freidin en Oxford, en Inglaterra. Y estos datos son diferentes de todo lo demás porque provienen de una situación consumatoria. Después vamos a ver la diferencia que hay entre consumatoria e instrumental. Todo el resto de lo que ven aquí, los datos que ven aquí provienen de situaciones instrumentales, donde la conducta que se mide es anticipatoria, es la conducta que el animal exhibe antes de llegar a la caja meta o antes de encontrarse con el reposador, con el incentivo. Es conducta anticipatoria. Los resultados de los estorninos, la conducta es consumatoria, es decir, es la interacción del animal con el incentivo. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que una gran cantidad de especies de vertebrados básicamente se comportan de la manera que uno esperaría intuitivamente, y es que su conducta refleja la conducta de distintos animales expuestos a distintos valores de incentivo, refleja el valor absoluto de los incentivos, con una conducta con menos errores o con una latencia menor. Depende de cómo se mida eso, para animales que están resolviendo los problemas con un incentivo de mayor valor que con uno de menor valor. Pero estos animales que están ahí tienen una historia evolutiva, vienen de algún lugar, no solo vienen del bioterio donde uno los tiene, pero vienen de una historia evolutiva, tienen una historia detrás, hay una historia detrás que muchas veces no tenemos en cuenta y que yo quiero resaltar. Y aquí muestro un árbol filogenético de distintas especies, de distintos grupos de vertebrados basado en el análisis de secuencias de ADN, y muestro los distintos grupos. Los grupos que voy a señalar ahora con una flechita son grupos que aparecen en la figura que vieron antes. No son estos las especies que están representadas en la figura que vieron antes, pero la especie que está marcada aquí corresponde al grupo de una especie que mostré antes. Por ejemplo, el tilapia que muestro aquí corresponde a un grupo donde está también el carpín dorado. Lo que yo quiero hacer ahora, mostrarles, es que estos grupos tienen una historia evolutiva extraordinariamente extensa. Por ejemplo, esta divergencia
entre los peces óseos y el resto de los vertebrados, los tetrápodos, eh, proviene de la era paleozoica. Son 400 millones de años que han pasado desde esta divergencia, por lo menos. Esta otra divergencia que divide a los anfibios del resto de los tetrápodos proviene del Devónico. Son unos 350 millones de años de allá a aquí. Y esta otra divergencia que separa a los mamíferos marsupiales de los placentarios viene de la era mesozoica, probablemente cerca del Jurásico, 160 millones de años. Lo que esto quiere decir es que hay millones de generaciones que se interponen entre la divergencia de estos grupos y la actualidad. Millones de generaciones. Es decir, que ha habido muchísimas oportunidades para la evolución de mecanismos diferentes de aprendizaje. Perdón. Para la evolución de mecanismos diferentes, divergentes de aprendizaje en cuanto a la evaluación del valor absoluto de los incentivos, pero que sin embargo la conducta refleja básicamente un mecanismo común a todos estos animales tan de otra forma, por otro lado, tan divergentes. Ya, hay algo especial sobre disculpen. Algo especial debe haber sobre la magnitud de los reforzadores que hace que los procesos de aprendizaje sean tan comunes o produzcan por lo menos conductas que sean tan comunes. Voy a tomar un poquito de té. Si me calma la picazón. Muy bien. Ahora veamos cómo se hace para evaluar, una de las formas que usamos para evaluar el valor relativo de un incentivo. ¿Cuánto vale un incentivo en relación a otros incentivos que se experimentan en las mismas condiciones o en el mismo contexto? ¿Cómo se evalúa eso? Otra vez vuelvo a usar la pizza como un valor alto de incentivo para mí, y los rabanitos, que son cosas que yo no tolero, que no me gustan, como un valor bajo. Entonces, imagínense que yo espero que me den pizza, como la que está ahí a la izquierda, y en cambio me dan rabanitos. Yo voy a reaccionar con un rechazo, un rechazo al rabanito. Pero ese rechazo es igual al que yo exhibiría si esperara rabanitos. Es decir, si hubiera tenido siempre rabanitos en estas condiciones. Eso es lo que evaluamos con la noción de incentivo, del valor relativo del incentivo. Si el valor del incentivo que tengo enfrente mío, que estoy consumiendo ahora, depende no solo de lo que ese valor tiene, ese incentivo en particular, sino de las cosas, del valor de lo que yo esperaba obtener y que no está presente. Es decir, que yo la expectativa de la pizza la tengo que recuperar de la memoria. Es algo que aprendí, es algo que está archivado en mi cerebro y tengo que recuperarlo para hacer la comparación con los rabanitos. Los rabanitos los tengo ahora, pero lo tengo que comparar con la memoria de la pizza que he recibido antes. Y esa comparación es compleja. Requiere tiempo, requiere probablemente un circuito bastante complejo, y según la magnitud que tenga la discrepancia, si la disparidad es enorme, es grande, es significativa, entonces yo puedo tener no solo una respuesta de rechazo, sino una respuesta de tipo emocional y también una respuesta de búsqueda. ¿Dónde está mi pizza? ¿Dónde me han puesto la pizza? Entonces lo que quiero es ejemplificar eso con la misma rata que vieron ustedes antes, pero ahora un día después de 10 días de recibir 32% de sacarosa, en el día 11 le hemos puesto 4% de sacarosa. Sabemos por grupos controles que han tenido 4% de sacarosa siempre, o sea, rabanito, ¿verdad? Sabemos que el 4% es aceptable. Los animales están privados de alimento, necesitan consumir, y cuando les ponemos 4% de sacarosa, realmente consumen bastante. Aumentan el consumo a lo largo de los ensayos y muestran que consumen una cantidad más o menos estable.
Pero ¿qué pasa si la experiencia le indica al animal que debería ser 32 y en realidad es 4? Lo que quiero que vean es un par de cosas. Primero, que la rata no detecta la discrepancia, la disparidad inmediatamente, que no es un problema perceptual, sino que es un problema más complejo. No es algo sensorial, sino que es un problema un poco más complejo que requiere comparar la solución que estoy bebiendo ahora, que estoy lamiendo ahora, con la memoria de la solución que he bebido antes. Y eso requiere, en nuestra situación, requiere aproximadamente 100 segundos para que el animal detecte o exhiba un cambio conductual consistente con la detección de la disparidad. Lo otro que quiero que vean es que hay dos cosas, que es una que es el rechazo, la salida más o menos rápida del entorno del zipper tube, del tubo de salida de la sacarosa. Y la otra respuesta es la respuesta de búsqueda, la activación de una respuesta de búsqueda que el animal no ha tenido en todos estos 10 sesiones previas. El animal ha estado focalizado en esa zona y solamente en esa zona. Entonces vamos a ver el video. Es una fracción de los 5 minutos que dura la sesión. Esta es la búsqueda y ese es el rechazo. Sabemos que la búsqueda y el rechazo son conductas independientes una de otra, porque uno puede suprimir la búsqueda y aún así se puede observar el rechazo. Eso es trabajo que ha hecho Alba Mustaca en Buenos Aires. Entrenar a los animales a meterse en un tubo del cual no podían salir ni darse vuelta, de modo que las respuestas de búsqueda estaban imposibilitadas, pero la respuesta de lamer el tubo estaba posibilitada, y lo que hacen esas ratas es básicamente lo mismo. En cuanto al consumo de sacarosa, es básicamente lo mismo que hace una rata que no está restringida de esa forma. Es decir, rechazan el líquido a pesar de que no pueden moverse del lugar. Muy bien. Entonces, volvamos a ver la misma figura que les mostré antes, pero ahora agreguemos la fase o los ensayos o las sesiones de post-cambio. Lo que pasa cuando el reforzador grande, que está ejemplificado ahí con una L de large, el reforzador de mayor magnitud, cambia a un reforzador de menor magnitud, ilustrado ahí con la letra S, el small. De large a small. ¿Qué pasa entonces? Pues bien, en todos estos vertebrados todavía no puse la rata y todavía no puse el estornino. Todos estos otros vertebrados lo que hacen es, a lo sumo, ajustan la conducta al nuevo nivel del reforzador que ha cambiado. Es decir, era mayor antes y por lo tanto la conducta reflejaba ese valor absoluto más alto, pero ahora pasó de mayor a menor, de grande a pequeño, y la conducta en estos animales, la mayoría de estos animales, se ajusta a ese nuevo nivel. Pero lo que no hacen es sobrepasar el nivel del grupo de control. Ahora voy a hacer otro clic y voy a poner el de la rata, que está arriba a la izquierda. Ahí se ve el contraste sucesivo negativo, que es una especie de reacción exagerada a la devaluación del reforzador. El animal no solo rechaza lo que encuentra, porque es de menor valor, sino que se pone a buscar y en la búsqueda comete más errores, que es lo que midió Elliot en este caso. Este es el contraste, esto es lo que significa tener un valor relativo con respecto a un incentivo. Esto es lo mismo que decir, sí, las semillas de girasol están bien, pero si yo espero algo mejor, no me interesa comer girasol. Entonces hay un rechazo a la semilla de girasol, al reposador devaluado, y hay una búsqueda del reposador original. ¿Dónde está mi cereal? Y eso no se ve en estos otros vertebrados. Y hay ya muchos experimentos. Esta es una muestra pequeña de lo que hay en cuanto a especies y en cuanto a experimentos dentro de una misma especie.
lo que sí ocurre es que este animal, este pequeño pajarito, el estornino, produce un fenómeno de contraste perfecto. Quiero cambiar el lugar de esto. Produce un fenómeno de contraste perfecto, que es relativamente raro de observar en un animal que no sea un mamífero. El problema con el estornino, con estos datos de estornino, es que solamente hay un experimento, que es este que les estoy mostrando. Nadie hizo más nada con estorninos o con cualquier otra ave que no sean, que sea un ave con, de los grupos más avanzados, los que tienen mayor, por ejemplo, mayor tamaño relativo del cerebro, como las aves de canto. Eh, no hay investigación, no hay un análisis de por qué ocurre este contraste, cuál es la base de este contraste en el estornino. Lo que vieron antes cuando demostré el valor absoluto en todos estos animales, se puede explicar con un modelo que vamos a llamar fortalecimiento debilitamiento. Es decir, que cuando refuerzo una conducta o un estímulo, el valor de esa conducta o de ese estímulo aumenta, y cuando no lo refuerzo, cuando no tiene incentivo, cuando hago extinción o cuando hago devaluación, el valor de esa conducta baja. Eso es como más o menos como el modelo de la escuela Wagner, ¿verdad? Si tengo un apareamiento entre estímulo condicionado e incondicionado, el valor sube. Si tengo el estímulo condicionado solo, después de haberlo apareado, el valor de ese estímulo baja. Fortalecimiento, debilitamiento. Ahora, el modelo ese, por ejemplo, asume unos mecanismos bastante generales en modelos de aprendizaje, no explica el contraste sucesivo negativo ni ninguno de los fenómenos similares que ocurren cuando los animales están expuestos a situaciones en las cuales sorpresivamente el incentivo es de menor valor. No explica este contraste sucesivo negativo porque le falta una forma de predecir una exageración de la respuesta, un rechazo exagerado. Yo considero que el rechazo exagerado es una muestra de emocionalidad. Está mostrando que el animal es sensible al cambio, pero que además cataloga ese cambio como si como si ocasionara una emoción aversiva de rechazo, que inhibe la conducta de acercamiento a la meta o de acercamiento a la palanca, si es una situación operante, o de un acercamiento al lugar donde aparece el reforzador devaluado. Esto sería la inhibición de la conducta inducida por frustración. La inhibición de la conducta la inhibición de la conducta de acercamiento, que es inducida esa inhibición por la frustración. Muy bien. Por favor, si tienen preguntas, no duden en detenerme y las trato de contestar. Ok. Este es un experimento que hemos hecho con Alba, justamente, y con Jeff Biderman, en una visita que hizo a Buenos Aires en el año 85. Y tomamos dos especies de marsupiales sudamericanos, dos comadrejas, como les llamamos allá, en realidad son zarigüeyas. Son marsupiales, son del mismo grupo taxonómico que los canguros de Australia, el koala de Australia también, pero estos marsupiales son extraordinariamente conservadores en cuanto a la morfología y el cerebro y la conducta. Son muy exitosos, se adaptan muy bien, pero son mamíferos basales, de los que se parecen más a los más antiguos mamíferos del Mesozoico. Hicimos cuatro episodios de evaluación de reforzador. Los reforzadores son los mismos que funcionan en la rata, o sea, 32% de sacarosa y 4% de sacarosa. Y obtuvimos muy buena evidencia de contraste en las dos especies. Aquí les muestro dos de evaluaciones, pero hay dos más que donde también exhiben
contraste. Así que el contraste, si uno considera que estos mamíferos basales representan la condición original de los mamíferos, todavía hay mamíferos que son más basales que estos, ¿no? Que son los monotremas, que ponen huevos, o sea, que son mamíferos muy, que tienen caracteres reptilianos, pero con ellos no existen datos sobre contraste. El ornitorrinco de Australia y el equidna. Algún día algún australiano se va a tener que poner a trabajar con estos animales a ver si se pueden hacer experimentos de contraste. Están muy protegidos porque están en peligro de extinción, así que es improbable que eso ocurra. Muy bien. ¿Cómo lo interpreto yo esto desde el punto de vista conductual? O sea, mi enfoque es que yo empiezo por tratar de integrar la conducta y termino por la conducta. Pero para entender la conducta, yo creo que hay que entender las condiciones ambientales que presionan al animal a desarrollar ciertos comportamientos, a aprender, a modificar su conducta de una cierta forma. Y necesito entender qué pasa en el sistema nervioso cuando el animal cambia su conducta en función de la experiencia que tiene. Entonces yo comienzo por la conducta, después trato de pasar eso, de traducir eso en un circuito neural. Estamos muy lejos de poder hacer algo así, pero ese es el intento que estoy tratando de hacer. Entonces empiezo pensando que yo pongo a la rata en la caja de condicionamiento y que es la percepción del bebedero la que la instiga originalmente a explorar. Son animales extraordinariamente curiosos. Es la percepción del bebedero la que lo instiga a explorar y eventualmente a lamer y a encontrarse, quizás sorpresivamente, con la solución de sacarosa. Esa lamida, si el incentivo ha sido el 32%, y ahora está lamiendo en la sesión 11 y encuentra un incentivo del 2%, ese 2% genera una discrepancia. Y como dije antes, la discrepancia está entre lo que está experimentando ahora, que lo simbolizo con la lambda de Roscoe-Wagner, ¿verdad? Eso es lo que percibe ahora, que es la solución de 2%, con lo que reactiva en su memoria, que es la solución de 32%. A eso le pongo de corta porque esa es la terminología del modelo de Roscoe-Wagner. Yo creo que en parte la reactivación de esa memoria del 32% tiene que ver con consumir la de 2% y en parte con la visión del bebedero. Sabemos por el trabajo que hicimos con Santiago Pellegrini que una razón entre las dos concentraciones de post-cambio y de precambio menor a 0.19 genera supresión, genera suficiente supresión como para producir evidencia de contraste. Y esta supresión va correlacionada con una respuesta interna emocional que Amsel llamaba frustración primaria. Y de aquí salen dos consecuencias. Una es la inhibición de la conducta de lamer y la otra es la activación de una conducta de búsqueda. Entonces tenemos tres factores. Tenemos la parte de comparación de incentivos, la parte emocional de frustración y la parte de ruptura. Es una ruptura, llamamos incentive disengagement. No encontré una forma de traducir estas incentive disengagement que me satisfaciera. Así que le puse ruptura. Lo que quiero decir es que un mamífero tiene una demanda energética enorme, porque tiene que mantener un cerebro bastante grande y un metabolismo alto, y no puede darse el lujo de seguir yendo a un sitio que solía proveerlo de alimento y que ya no produce más alimento. Entonces tiene que romper ese attachment, ese apego, tiene que romper ese apego al sitio, ¿verdad? Y yo creo que la frustración como una emoción aversiva facilita esa ruptura, que esa es la función adaptativa de la emoción negativa. Romper el apego que el animal ha desarrollado con un sitio que producía reforzadores antes y que ya no lo produce más. Esa ruptura entonces lo lleva a buscar
fuentes alternativas a no morirse de hambre, porque las demandas metabólicas son altas. Entonces, ¿cómo traduzco esto en procesos cerebrales? No tiene una traducción de uno a uno con lo que pasa en el cerebro, y aparte que el cerebro es extraordinariamente complejo. El cerebro de un mamífero es quizá lo más complejo que se conozca. Es más complejo, yo siempre digo, es más complejo que el universo. Los cosmólogos tienen un problema relativamente simple si tratan de entender el origen del universo, comparado con los psicólogos que tratamos de entender el origen de la conducta de un mamífero, ¿no? El cerebro de un mamífero es increíblemente complejo. Ahora, ¿cómo traduzco todo esto? Bueno, empecemos de nuevo y veamos cómo se puede armar hipótesis en base a los resultados que conocemos. Por ejemplo, ¿de dónde viene el lambda ese que puse ahí? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega al cerebro que está comparando esa información del incentivo que está el animal consumiendo ahora? Ahora, ese 2% de sacarosa que está consumiendo ahora. Creemos que eso viene a través del tálamo gustativo. Y esta es investigación que ha hecho Steve Riley. Lesionando el tálamo gustativo se ve que el contraste desaparece en forma abrupta. ¿De dónde viene la memoria del 32% que el animal consumió antes del cambio? Pues Steve also hizo trabajos con la corteza insular que sugieren, y por eso y por otros resultados, sugieren que es un sitio donde se almacenan memorias gustativas. Entonces, creemos que esas dos estructuras, el tálamo gustativo y la corteza insular, mandan esta información de lo que está ahora y lo que ha sido reactivado de la memoria a un área, a una zona de la amígdala que se conoce como la amígdala basolateral o BLA, y eso lo hemos hecho en mi laboratorio, que muestra que es una zona que compara. No es una zona que clasifique esto como algo aversivo, sino que lo que hace es comparar lo que había antes, la memoria de lo que había antes, con la realidad actual. Esto va a parar a la supresión de la conducta, que creemos que tiene mucho que ver con el núcleo central de la amígdala. Este trabajo que ha hecho Sara Guarino en mi laboratorio usando técnicas de quimiogenética. Y por otro lado va a parar a la búsqueda. Con Carmen Torres hemos desarrollado esta idea de la ruptura, la idea del incentive disengagement. Y creemos que es posible, pero no seguro, es posible que los ganglios basales tengan algo que ver con el cambio de estrategia conductual, cómo el animal pasa de una búsqueda focalizada en la zona inmediatamente alrededor de la boquilla donde aparece la solución, a una búsqueda más general de fuentes alternativas de incentivo. Ok, eso es una forma simplística de verlo. Aquí es una forma un poquito más detallada, pero aún todavía increíblemente simple. Ahí está, en la izquierda está el circuito del patrón de acción modal, que consiste en lamer, sentir el sabor dulce y volver a lamer. Ese es un circuito que, si imaginamos que pudiéramos separar el tallo cerebral del resto del cerebro, este circuito seguiría funcionando. El animal no experimentaría contraste, pero podría lamer, digamos, normalmente las soluciones con distintos sabores. Pero para tener contraste hay que involucrar al telencéfalo, al diencéfalo, porque hay estructuras que son las que evalúan, las que catalogan las cosas como aversivas, por ejemplo, ¿no? Y ese circuito es complejo. Lo que van a ver ahora es una súper simplificación de la realidad. Aquí está un poco la entrada en el telencéfalo y en el diencéfalo. Ahí está la amígdala central y el tálamo gustativo. El tálamo gustativo va a parar a la amígdala basolateral, pero también reactiva la memoria de la corteza insular. Las dos fuentes de información se comparan en la amígdala basolateral y de ahí salen dos outputs. Uno que va a parar a la amígdala central y otro que va a parar al núcleo accumbens, que es parte del estriado basal.
del núcleo accumbens salen, respuestas de modulación de la emoción en la corteza anterior del cíngulo y la corteza infralímbica, pero también salen a través de los vasos, de los ganglios de la base, salen influencias que van a parar a la parte motriz del cerebro, a la parte motriz. Este circuito de los ganglios basales es extraordinariamente complejo, es muy complejo porque la mayoría de los núcleos tienen neuronas inhibitorias, pero también conexiones recíprocas. Entonces se forman ahí unas cosas muy complicadas de entender y tienen una vía indirecta que tiende a reducir la conducta y una vía directa que tiende a aumentarla. De la salida, ese globus pallidus internus, que está ahí, GPI, ese globus pallidus internus es la vía de salida de los ganglios de la base, es una de las dos vías de salida. Va a parar al tálamo y de ahí a la corteza motora y premotora, y de ahí tenemos la instigación de la amígdala. Pero en la sesión 11, cuando la rata encuentra la solución devaluada, la amígdala central inhibe la respuesta de la amígdala. Y lo que uno ve en la sesión 11, que es lo que le mostré en el video, es una especie de resultante de esas dos influencias. Una excitatoria que viene de la corteza motora y premotora, y otra inhibitoria de la conducta que viene de la amígdala central. También estamos interesados en otro output de la amígdala central. Y es el output que va a parar a la avénula lateral, que tiene una función inhibitoria del área ventral tegmental, que es parte del sistema de recompensa del cerebro. Esa es la vía, también la estamos explorando ahora. Entonces ahora estamos explorando un poco los ganglios de la base y la vía esta de la avénula lateral, pero lo que quiero hacer en el resto de la charla es concentrarme en esto, concentrarme en la amígdala, porque la amígdala que se hizo famosa con el condicionamiento de miedo tiene que ver no solo con otras emociones negativas, como la frustración, sino que tiene que ver también con cosas positivas, con conductas que están mantenidas por incentivos de valor recompensante, de valor apetitivo. Entonces vamos a ver qué pasa. Les quiero mostrar dos datos, uno con la amígdala basolateral, que ahí ven cómo se elimina cuando la amígdala basolateral está lesionada, y también con la amígdala central. Esto es inhibición quimiogenética, es la inactivación de las neuronas que están ahí por medio de un receptor muscarínico modificado en forma de ingeniería genética para que no responda a su ligando natural, que es la acetilcolina, sino que responda a un ligando que uno le inyecta, que es un derivado de la clozapina. Ahí se ve cómo los animales tratados con CNO, que es ese activador artificial, que está diseñado para que active este receptor modificado por ingeniería genética, el CNO elimina el contraste sucesivo negativo, el vehículo no le inhibe. Este CNO se aplica solo en el post-shift, lo que ahí se llama post-shift, el post-cambio. En el pre-shift los grupos son iguales porque no hay ningún tipo de tratamiento. Ahora tenemos información de un grupo de japoneses que ha hecho un trabajo muy interesante, todavía no está publicado, en el cual es totalmente desconectado del tema de la relatividad de incentivos, pero que yo descubrí por casualidad y que resulta que tienen un experimento incorporado que involucra una transición negativa de sacarosa a agua. Y lo que es interesante en esto, la conducta está bien, pero lo que es interesante es esto. Ellos se encuentran en la amígdala basolateral un grupo de neuronas que responde selectivamente a la transición de sacarosa a agua.
es decir, que responde selectivamente a la devaluación del incentivo, que es lo que habíamos predicho en el año 2017 con la amígdala basolateral, que esta es un área de comparación. Así que esto, yo estoy en contacto con esta gente porque me interesa que lo publiquen, porque coincide con lo que habíamos predicho que debería ocurrir. Debería haber una población neuronal que tiene esta función en la amígdala basolateral. ¿Cómo funciona la amígdala entonces? Ahí tienen la amígdala basolateral, tiene una parte anterior y una posterior, y después está la amígdala central, que tiene una parte medial, una capsular y una lateral. Y lo que sabemos por experimentos de condicionamiento de miedo y por experimentos donde el animal consume sustancias apetitivas como la sacarosa o aversivas como la quinina, es que la parte posterior de la basolateral y la parte medial y lateral de la central, si me pueden seguir con esto, son apetitivas, pero la parte anterior de la basolateral y la capsular de la central es lo que controla la parte aversiva. Es decir, que la amígdala puede tener un control sobre aspectos apetitivos y aversivos por medio de separando este control en las distintas regiones de la amígdala, ya sean estos dos núcleos, o también en las distintas regiones en el sentido anteroposterior, medial, capsular, lateral, anteroposterior, anterior, posterior. Entonces lo que hicimos fue, lo que decidimos hacer fue un experimento donde tenemos tres condiciones, de 32 a 2, de 8 a 2, o sea, un cambio drástico, un cambio más atenuado, una devaluación más atenuada, y después uno que no cambia, que va de 2 a 2, y decidimos mapear lo que pasa en la amígdala, en unas 30 regiones de la amígdala, mapearlo en gran detalle usando la proteína CFOS. CFOS es una proteína que se expresa en neuronas que han sido activadas, muy activadas recientemente. Estas son las áreas que hemos buscado. Son 30 áreas distintas, están en distintas regiones de la amígdala, pero también van en el eje anterior-posterior, anterior, medial y posterior, ¿verdad? Entonces, cada una de estas áreas está vista en esas tres regiones del eje anterior-posterior. Lo que hicimos entonces conductualmente, tenemos los datos que tenemos que tener, que es básicamente tenemos supresión significativa en el pasaje de 32% a 2%, supresión, pero no contraste en el pasaje de 8% a 2%, y luego no hay cambio en los animales que fueron de 2% a 2%, que no cambiaron. Esta es la parte conductual. En la parte de CFOS, la parte de la activación celular, hemos contado las células que se activan en estas 30 regiones y hemos visto que hay algunas que muestran diferencias significativas entre el grupo de 32 a 2 de los otros dos grupos. El grupo que fue de 8 a 2 y que mostró supresión, pero no contraste, no muestra activación de la amígdala en ninguna de las regiones. Es decir, que hay una especie de covariación. Para que haya activación de la amígdala tiene que haber un grado de supresión o un grado de supresión muy alta que requiere a su vez una discrepancia, una disparidad entre incentivos bastante alta. 32 a 2, es 16 veces más pequeña. Y ahora les voy a mostrar las áreas con más detenimiento, pero estas son las que en estas nos concentramos. La parte anterior y medial de la amígdala basolateral, de la amígdala lateral, la parte en el eje anterior-posterior, la parte medial del núcleo central capsular y la parte anterior de la amígdala medial anterio-ventral. Es un trabalenguas. Pero lo que quiero que vean es que hay una diversidad
anatómica, pero también hay una diversidad funcional en esta zona. Que no todas las zonas son importantes para el contraste. Que no todas las zonas tienen una función selectiva en la supresión que proviene de una discrepancia significativa entre incentivos. Estas son las áreas que vimos que, otra vez, los nombres, si los tengo que decir en castellano, me resulta complicado. Pero ya ven que están repartidos un poco por todos lados. Entonces quiero, para terminar, contestar estas tres preguntas. Primero, ¿qué papel tiene la amígdala en la relatividad de incentivos? Segundo, ¿qué papel tiene la frustración en otros vertebrados? Y tercero, ¿qué aplicaciones se pueden derivar de este tipo de estudios? Entonces, vuelvo al gráfico este que les mostré antes, y ahora podemos. Estos investigadores habían hecho este trabajo muy selectivo, porque decían, este es, por ejemplo, el área vasolateral anterior. Nosotros podemos ir con un poco más de detalle, es decir, que esta zona tiene que tener que ver con la parte anterior de la amígdala lateral medial. De la amígdala lateral medial. Esto está en concordancia con lo que ellos vieron, y es que esta zona está involucrada con la parte aversiva de los incentivos, un valor aversivo. Como el contraste es también algo aversivo, la frustración es algo aversiva, esto está en coincidencia con lo que habían encontrado ellos. Y también la parte capsular, nosotros vimos que hay una parte capsular en la zona medial de la amígdala central, que está involucrada en el contraste, también tiene que ver con la parte aversiva. O sea que tenemos cierto grado de coincidencia con estudios que fueron desarrollándose en forma independiente y que no están vinculados con el contraste, pero sí con el valor hedónico de la situación, ya sea la parte aversiva del condicionamiento de miedo, que involucra dolor periférico, proveniente del choque eléctrico, o por la exposición a sustancias amargas como la quinina, que son aversivas para la rata. Bueno, ¿qué pasa con otros animales? Desde ya les digo que la parte comparada a nivel de neurociencias no tenemos prácticamente nada. No hay nada. Pero sí hay datos con otras especies de situaciones vinculadas a la frustración, al menos teóricamente, ¿no? Que son las situaciones de evitación, de aprendizaje de evitación. Y tenemos, por ejemplo, trabajo con el grupo de Cosme Salas en la Universidad de Sevilla, con peces, el carpín dorado que salta de un lugar a otro de un tanque para evitar un choque eléctrico. Esa conducta se puede registrar automáticamente, y lo que hemos visto con este grupo, incluyendo a Manolo Portabella, es que las lesiones de la parte del telencéfalo que corresponde a la amígdala de los mamíferos, que es la parte medial, perdón, que es la parte medial, causa una interferencia con el aprendizaje de evitación. Mientras que las lesiones que corresponden al hipocampo de los mamíferos, que en los peces la parte lateral del telencéfalo, no produce ningún déficit comparado con animales controles. Es decir, que la amígdala de los peces óseos está involucrada en el aprendizaje de evitación, y uno esperaría que también estuviera involucrada en situaciones de pérdida de incentivos, aunque los peces no producen contraste, pero quizás producen una cierta adaptación a las condiciones de cambio, y la amígdala tendría que ser importante en esa parte, en ese aspecto. También hemos hecho cosas con sapos, que son anfibios, junto con Rubén Mucio y Martín Puddington en Buenos Aires. Hemos hecho un montón de experimentos. Con Rubén hemos trabajado durante 30 años, más o menos, quizá un poco más, desde que éramos jóvenes, con los sapos, haciendo una gran cantidad de cosas. Y este es un experimento en el cual la evitación no se trabaja con descargas eléctricas, sino que se trabaja con soluciones hipertónicas, muy saladas. Los sapos son extraordinariamente sensibles a la pérdida de agua, porque son
son muy dependientes de mantener un balance de fluidos internos muy estable. Entonces, si uno los expone a una situación hipertónica, y los sapos que se sientan sobre el agua para beber, no beben por la boca, sino que beben por absorción la piel ventral que tienen, beben por absorción, pues empiezan a beber esta solución y se deshidratan. Entonces aprenden rápidamente a evitar entrar en un lugar. Hemos visto que usando, tiñendo los nucleolos de las neuronas en distintas áreas del cerebro, hemos visto que la amígdala es importante para esta conducta de evitación, pero el hipocampo no tanto. O sea que las situaciones son diferentes. Todavía estamos hablando de aprendizaje de evitación y son diferentes, pero hay una cierta concordancia entre los datos que tenemos con peces y con sapos, que estimula un poco a pensar qué pasaría si usáramos situaciones de pérdida de reforzamiento. Y lo último que tengo es esta visión de Research Domain Criteria. Esto es un enfoque que viene del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, eh, que intenta reemplazar esta idea tradicional de dividir los cuadros psiquiátricos en grandes dominios, como esquizofrenia, depresión, eh, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, grandes dominios, ¿verdad? En lugar de hacer eso, esta iniciativa propone concentrarse en lo que ellos llaman behavior endophenotypes o endofenotipos conductuales, eh, que son las cosas que los psicólogos hemos estado haciendo por años. La razón de esto es porque hay mucha comorbidad, que quiere decir los distintos trastornos mentales tienen los mismos síntomas. Por ejemplo, tomen la ansiedad. La ansiedad ocurre en varios trastornos emocionales, pero también ocurre ansiedad en otros trastornos como la depresión, e incluso en trastornos de la vejez, como el Alzheimer. Es decir, que son condiciones que van más allá de la rúbrica que uno tenga para catalogar a esa persona como esquizofrénico o depresivo o lo que sea, ¿no? Y fíjense, hay varios dominios. Uno de ellos es el dominio de la valencia negativa, que está ahí abajo, y dentro de eso hay varios endophenotypes. Y hay dos que llaman la atención a nosotros, ¿verdad? Uno es el frustrated non-reward, o sea, el no reforzamiento frustrante, y el otro es la pérdida. Entonces, creemos que lo que nosotros hemos estado haciendo durante tanto tiempo eh, contribuye a esto, a caracterizar estos dos endofenotipos que tienen que ver con una cantidad de situaciones, de trastornos mentales, desde la ansiedad hasta la adicción a sustancias y la depresión. Así que el trabajo se orienta también a contribuir en lo que se puede a estos factores, a estas condiciones mentales. Pues eso es lo que tengo. Creo que me excedí un poco. Está perfecto, ¿Vale? Mauricio. Sí. Ahí están toda la gente que colaboró en lo que presenté hoy. Mucha más gente colaboró a lo largo de mi carrera y ahí están las fuentes de financiación que he tenido en los últimos años. Y las agradezco que hayan prestado atención y si tienen preguntas, Ujú. estoy a disposición. Sí, muchísimas gracias, Mauricio, por esta interesantísima conferencia. Tenemos tiempo para, como dices, para algunas preguntas si es que alguien se anima. Si no, yo tengo un par también. Muy bien. Sí. Francisca. Muchas gracias, Mauricio, por esta charla realmente muy, muy interesante. Me encantó, lo disfruté, todo lo que dijiste, toda tu charla fue, de verdad te felicito. Tengo una pregunta. Bueno,
me quedo un poco pegada en la parte de esto del valor relativo de un incentivo, ¿ya? Y mi pregunta va un poco asociada a si la respuesta de búsqueda que genera el animal puede representar de alguna forma, una medida conductual de frustración, o quizás cómo se relaciona esta conducta de búsqueda, ¿cierto?, con la frustración del animal. Ya, de hecho se puede, por ejemplo, Santiago Pellegrini y Alba Mustaca hicieron un experimento donde en lugar de usar soluciones como la solución de sacarosa que uso yo, en lugar de usar soluciones líquidas, usaron eh, incentivos sólidos. Creo que hacían galletitas de chocolate, dos Ujú, tipos de galletitas, ¿verdad? Y las ratas prefieren una más que la otra, ¿no? Y entonces para validar el contraste, lo que hicieron fue comparar con una situación que involucra sacarosa, comparar las respuestas de la rata en varios rubros. Uno es el rubro consumatorio, obviamente, pero después compararon las ratas en términos de la respuesta de ambulación, la actividad que tenían dentro de la caja, con las respuestas de alzarse, de rearing, de alzarse, y ujú. varias otras respuestas más. Y lo que vieron fue básicamente que el espectro de conductas que se ven en la situación con líquidos y la situación con sólidos es básicamente lo mismo. Entonces, de ese tipo de resultados que han sido replicados varias veces, nosotros hemos replicado eso recientemente en el laboratorio de Rubén Mucio, también con un experimento de contraste instrumental. Eh, lo que queda de eso es que uno puede usar el consumo, si lo tiene, pero también puede usar el tipo de respuesta que se desencadena en la situación de cambio en la rata. Y uno de esos es la activación conductual, la locomoción, la Claro. exploración, ¿verdad? La exploración es pasar como de una búsqueda focalizada, que es en el bebedero donde sale la solución. Cuando la solución cambia, pasa el animal a una búsqueda más general. ¿Dónde está la solución? ¿No? El primer Mm, experimento de contraste que mostré antes, que es el de Elliot en el laboratorio de Tolman, Elliot concluye de que el animal aumenta el número de errores porque está buscando el incentivo perdido. Así lo define, ¿no? Es searching for the missing reward. Quiere decir básicamente que esta respuesta de búsqueda es intrínseca a la pérdida. ya, perfecto. Previo a la frustración, quizá, no tan relacionado con la frustración en sí misma, sino que quizás como una conducta que se presenta antes de asumir que ya no va a haber la que se espera, ¿no? Bueno, yo creo que la parte emocional viene primero y la parte de Ya. búsqueda le sigue. Me parece a mí que la inducción emocional es lo primero. Primero el Mm, animal se pone en un estado negativo y luego búsqueda. Luego la búsqueda. Por ejemplo, en ese estado negativo, los animales, fácilmente las ratas aprenden a escaparse de un lugar, aunque tengan que saltar por una barrera. Aprenden rápidamente a escaparse. La conducta de escape sugiere fuertemente que el animal está en un estado negativo, ¿no? Un estado aversivo, que cataloga la situación como negativa. Yo creo que eso viene primero. Y luego, entonces el animal empieza a buscar, ¿no? Ujú. sí, súper. Muchas gracias, Mauricio. Y nada. ¿Alguien más tiene una pregunta para Mauricio? Un poco conectado con lo que estaba diciendo Francisca, yo me he quedado también pensando en cuál sería el valor funcional, ¿no?, de esa emoción, como la frustración. Porque el de búsqueda es evidente, ¿no? Pues uno está en una situación, bueno, no sé cómo, mi pregunta también se relaciona con eso, no sé cómo interacciona el nivel de privación con las respuestas que observáis, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, ¿no?, desde el punto de vista este Homo economicus que defienden, rechazar algo si uno está privado, ¿no? Si tú necesitas comer, por más que esperas algo mucho mejor, esto es lo que hay, ¿por qué rechazarlo, ¿no? Y hasta qué punto también, hay varias preguntas involucradas, y hasta qué punto también esta frustración puede derivarse a otro tipo de conductas. Por ejemplo, si yo introdujera dos machos, hablando de roedores, dos machos en una misma situación, esa frustración incrementa la probabilidad de interacciones agonísticas. Sí, algunas de esas preguntas están contestadas.
Qué bueno. A ver si puedo, porque hay como 5 preguntas ahí, Sí. una metidas una dentro de otra. Primero, ok, me quedo con la última porque es un efecto de recency De effect, residencia. de recencia. ¿Qué pasa si uno cambia la situación? ¿Qué pasa con la conducta esa? Eh, y a nosotros mostramos que, por ejemplo, si uno puede poner 2 machos juntos y casi todas las díadas de ese tipo terminan con un macho dominante y uno que es subdominante en términos de agresión, ¿no? Entonces hicimos eso como un pretest. Esto lo hicimos con Alba. Luego tomamos a los dominantes y los entrenamos en contraste. Los asignamos al azar a 2 grupos, uno que bebió 32% y luego pasó a agua, y otro que bebió siempre agua. Y al final de la sesión 11 lo volvimos a poner con los subdominantes. Los subdominantes no fueron entrenados, ¿no? Lo ponemos con los subdominantes. Los animales que estuvieron expuestos siempre a agua se volvieron a comportar en forma aversiva, ¿no? Hicieron lo mismo que en el pretest. Ujú. Pero los animales expuestos a la devaluación no mostraron conducta agresiva. Una total interrupción, no quiero decir inhibición, pero pareciera que el contraste o la emoción que va apareada a eso los inhibió o los redujo notablemente la agresión. Los subdominantes no se volvieron agresivos. Dijeron esto, me alegro que no está agresivo y nada más. Es decir, que en la situación consumatoria, la pérdida llevó a una inhibición de la agresión, no a un aumento de la agresión, pero a una inhibición. En otras situaciones, como este lunes pasado, organizamos una conferencia con un grupo de gente que estudia esto de la frustración y mostraron un experimento donde las ratas van y vienen buscando agua. No son ratas, son ratones, buscando agua. Van acá, van allá, van acá y beben, van acá y beben, van acá y beben, van acá y beben. Y después de una cierta cantidad de sesiones, le bajan la frecuencia, a un grupo le bajan la frecuencia de procesamiento al 50%. Tienen que hacer la alternancia, ¿no? Pero lo hacen bien, pero hay un 50% de las veces que lo hacen bien, no les resulta. Entonces eso es bastante frustrante. Los ponen en interacción y estos ratones son extraordinariamente agresivos. Se vuelven súper agresivos, muy agresivos, ya sean machos o hembras, Ujú. muy agresivos. Entonces, no se entiende bien por qué en algunas situaciones lo que se produce es agresión o irritabilidad, y en otras situaciones lo que se produce parece más vinculado con la depresión, porque nuestros animales parecían los animales, las ratas que están expuestas a descargas inescapables. Cuando se hace learned helplessness, Ujú. que es indefensión Aprendí. adquirida, o así, ¿no? Indefensión adquirida, son animales que también se vuelven subdominantes. Si eran dominantes, se vuelven subdominantes. Y eso es lo que vimos nosotros con la situación consumatoria. Pero yo no sé por qué en una situación la agresividad se muestran agresivos y en otras se muestran más bien como deprimidos. Es muy interesante porque por un lado, cuando comparas las dos conductas, es como que hubiera una tendencia a incrementar un tipo de conducta que es el de búsqueda, pero a la vez genera una inhibición, ¿no? De respuestas de otro tipo, como podría ser la agresión en algunos casos, o no. Exacto. ¿Y Muy cuáles eran las otras? Y la otra, bueno, voy a reducirla a una nomás para no abusar, Mauricio, es cómo interacciona el nivel de privación Ah, en el eso sí. efecto. Y eso es también muy, muy complejo también. Por ejemplo, si los animales nuestros están siempre privados entre el 81 y el 84% del peso ad libitum. Siempre están privados. Si uno los deja con acceso libre a la comida, entonces estos animales hacen contraste, pero no se recuperan. Siguen rechazando Mm. la solución devaluada, la siguen rechazando muchas sesiones, ¿no? Y la idea es que, bueno, si yo no necesito la solución,
esto no me gusta, no es lo que yo espero, es algo negativo, lo rechazo y no la necesito y listo. Pero si el animal está privado de alimento y necesita consumir algo de energía que le provee la sacarosa, le necesita eso, entonces se recupera, la conducta se recupera. Y la recuperación que viene en la sesión 12 a la 13, 14, 15, la recuperación va asociada, va correlacionada con un conflicto, porque si no lo bebo, me muero de hambre. Y si lo bebo, no me gusta, ¿verdad? Entonces ese conflicto es lo que produce una conducta de oscilación. El animal va, consume, se va, vuelve, consume un poquito, se va, etc. Si uno trata al animal con ansiolíticos, benzodiazepínicos, por ejemplo, esa conducta de alternancia se disminuye significativamente y el animal consume más, ¿verdad? Es decir, que los ansiolíticos, benzodiazepínicos controlan la parte de evitación de los conflictos, ¿no? Hacen que la persona o el animal esté más proclive a acercarse, más que a evitar. Y eso se ve, eso por un lado. Por otro lado, si en lugar de hacer privación de alimento, uno hace privación de agua, entonces lo que hemos visto con un grupo de la Universidad de Sevilla, lo que hemos visto, Gonzalo de la Casa, de Sevilla, es que no hay contraste. Entonces lo que pensamos es que la solución de sacarosa tiene dos factores. Tiene, por un lado es un líquido y por otro lado tiene calorías. Entonces, si uno priva al animal de alimento, la función de la solución de sacarosa es alimenticia. Es más vinculada con la falta de energía. Entonces el animal rechaza, tiene su conflicto, etc., ¿no? Pero si la privación es de agua, la solución funciona más en su valor líquido, como fluido. Y entonces el animal dice, ok, esto no me gustará, pero yo necesito beber. Y se lo bebe y no muestra contraste. Así que el tema motivacional es súper interesante porque tiene varios factores que juegan ahí. De la parte neural de todo eso no sabemos nada, cero. Estamos esperando que algunos de los estudiantes que están acá se interesen y se pongan a hacer este tipo de trabajo, porque no sabemos cómo se organiza todo eso a nivel del sistema nervioso, ¿no? Ojalá, porque es muy interesante, me parece alucinante haber encontrado, ¿no?, ese grupo de neuronas implicados en la comparación. Es la verdad que prometedor. Justo está Lucía, que fue estudiante de Gonzalo de la Casa en Sevilla y está ahora con nosotros en O'Higgins, aquí en Chile. Me estaba contando justo que en ese experimento recibió el peor mordisco de rata de su vida. Debían estar de verdad enfadadas. No sé si la conozco a Lucía, puede ser. ¿Estás por acá, Lucía? ¿Presentable? Quizá Sí, la he hola. conocido. Ah, Sí, fue el hola. experimento con morfina, Sí, sí. pues ahí recibí yo el mordisco. ¿Cuál es tu apellido? Cárcel. Ok. Sí, hicimos un experimento muy lindo con morfina, que era conectar un contexto con inyecciones de morfina, ¿verdad? Y luego hacer contraste por otro lado, y hacer el contraste, la sesión 11, la primera sesión de contraste de evaluación, podía ser en una caja o en otra, y en uno de los grupos era en la caja donde el animal había aprendido a esperar una inyección de morfina con su posefecto, ¿no? Y sabes que si uno le inyecta morfina a una rata o un opioide agonista, los opioides agonistas tienden a disminuir el contraste. Los antagonistas lo aumentan, pero los agonistas lo reducen. Y lo que encontramos fue que exponiendo a la rata al contraste que predecía morfina, o los efectos de la morfina, reducía el contraste. Actuaba igual que si le estuviéramos dando una dosis de morfina, pero sin morfina, o sea, simplemente por el contexto asociado a la morfina. Es un experimento muy lindo, un par de experimentos. Lo siento que te mordieron las ratas. Eso va con el oficio. Así es, gajes del Va con el oficio. oficio.
Bueno, pues no sé si nadie más tiene una pregunta, ya estamos ya 15 minutos pasados de las 3. Quería de nuevo agradecerte mucho, Mauricio, esta charla y bueno, esperando que nos volvamos a encontrar y que en el próximo mes podamos tener tiempo también de volver a juntarnos para conversar sobre estos Ojalá, interesantes temas. ojalá. Gracias, Mauricio. A ustedes, gracias por invitarme. Y gracias a todas y a todos por asistir. Nos vemos. Un abrazo grande, chao. Chao, un abrazo. Gracias, Mauricio. Chao. Chao a Gracias. todos. Adiós.